Hola, soy Facundo Vila. En esta ocasión dibujaremos un prisma de base triangular en sistema diédrico. Al prisma lo vamos a dibujar con líneas, vamos a dibujar cada una de sus proyecciones. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer para entender lo que vamos a dibujar es modelar el prisma de base triangular en la posición que corresponda y los planos que van a ser los planos proyectantes. Vamos a dibujar un polígono que se corresponda con la cara de triángulo equilátero del prisma de base triangular. Vamos a usar esta herramienta de polígono. Nos tenemos que asegurar que tenga 3 lados. Si no dice 3, lo que hay que hacer es escribir 3 y darle Enter. En vista frontal vamos a escribir 0 y le vamos a dar Enter para que nos sitúe en el centro de coordenadas. El lado que podemos definir en este caso puede ser 40 milímetros. Escribimos 40 y le damos Enter. Nuestro dibujo está en milímetros, por lo cual si escribimos 40 y le damos Enter va a estar en milímetros el lado del triángulo equilátero. Hacemos un último clic para terminar la posición. Lo primero que tenemos que entender de esto es, vamos a hacer una cota, y lo primero que tenemos que entender es que el lado tiene 40, el otro lado vamos a usar una cota alineada, los otros dos lados también tienen 40, lo estamos viendo en esta situación, pero el alto del triángulo no es 40, no es un número entero, por lo cual vamos a tener que tener mucho cuidado al momento de realizar las vistas. Lo último que voy a hacer para este modelo es una extrusión con ese icono, una extrusión de 60 milímetros, y ahí podemos observar el prisma. Lo próximo que vamos a hacer es determinar planos proyectantes, determinar planos y la relación entre los planos y el objeto. Para entender la situación espacial de los planos proyectantes, voy a aprovechar la grilla que tiene que tener tiene que tener activado el forzado de grilla, el forzado a la rejilla, perdón, para que cuando hagamos un clic sea una intersección de esa grilla, un punto de la grilla. Ahí hemos creado un plano a 10 milímetros excediéndonos de el volumen. Lo vamos a mover también 10 milímetros para abajo, y ahí vamos a empezar a entender que el primer plano, el plano de proyección horizontal, va a estar a 10 milímetros de distancia del objeto. Vamos a hacer exactamente lo mismo para los otros planos, para lo cual los vamos a crear con este icono de plano rectangular. Me valgo del mismo punto, me aseguro que está activado proyectar para estar trabajando en el plano de proyección 0, y en este caso la parte superior no la vamos a considerar demasiado, así que voy a ubicar un punto por ahí. Sí, me tengo que garantizar estar alineado con eso. Me refiero que no lo vamos a considerar demasiado esta distancia, porque no vamos a hacer un plano a partir de la distancia vertical, siendo que no tenemos un número entero, no es necesario que lo hagamos. Ahí lo que hice fue crearlo y desplazarlo para respetar esta distancia de 10 milímetros que hemos determinado. Y lo último es crear el último de esos 3 planos proyectantes en ese lugar y moverlo hasta la posición que corresponde, que es esa. Para finalizar, lo que voy a hacer es desplazar este plano hasta esa posición, porque los vamos a considerar vista frontal a esta proyección, pi 1, pi 2 y pi 3. Pi 1 proyección horizontal, vista superior, pi 2
es una proyección vertical, en este caso va a ser la vista frontal, y pi3 va a ser una vista lateral. Esta es la posición del objeto en relación a los planos proyectantes. Bueno, empezamos con los planos proyectantes. Vamos a habilitar las cotas, perdón, vamos a habilitar las capas y le voy a dar clic derecho a la capa para cambiar el nombre. ¿Dónde está para cambiar nombre? No sé por qué no me deja. Cambiar nombre de capa, eso no lo estaba leyendo. Cambiar nombre de capa. Entonces voy acá, voy a poner principal para crear todas las líneas que estén creadas en esta capa van a ser las líneas principales, en esta van a ser líneas auxiliares y en la última van a ser líneas no visibles en el caso que tengamos, ahí está, en el caso que tengamos. Empezamos, vamos con línea principal, vamos a hacer clic ahí para que todo lo que se dibuje ahora sea línea principal. Vamos a hacer un rectángulo, que está ahí, la herramienta, el comando, hacemos clic en el centro de coordenadas o escribimos 0 y le damos enter para garantizarnos de estar en ese punto. Vamos a escribir 210 y le vamos a dar enter para dibujar una hoja A4 en vista superior. 297 y le damos enter. No es necesario, pero vamos a valernos de un rectángulo que simule ser la hoja A4 con el único propósito de que dibujemos centrado en la hoja y con la posibilidad que después lo exportemos para ser impreso. Voy a crear dos líneas en las medianas de este rectángulo que van a servir de líneas de tierra, en la cual vamos a tener situada en este lugar una vista frontal, abajo una vista superior y una vista lateral. Voy a escribir texto para que quede esto bien esclarecido. Voy a poner PF con un tamaño de 3 milímetros, me parece poco, 1 milímetro de alto. Vamos a poner ahí, lo vamos a copiar ahí y lo vamos a copiar abajo para que quede todo el tiempo claro qué vista estamos trabajando. Esto es vista lateral izquierda. Bueno, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es considerar, habíamos dicho, para la vista frontal, el triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es un triángulo que tiene tres lados de igual medida, por ende tiene tres ángulos de igual medida que son 60 grados. Por ejemplo, si lo creo acá al triángulo, con el comando de polígono lo va a crear con el centro, entonces me sirve, es mucho más práctico en este caso, utilizar un polígono por borde, que es ese comando. Me puedo situar ahí en el centro, vuelvo a hacer un triángulo de 40 de lado. Le hago clic, pongo mover, desplazar la figura, y ahora sí lo desplazo 10 hacia la izquierda, 10 hacia arriba. ¿Sí? Si nosotros consideramos un punto, ese punto por ejemplo, de la proyección como punto A, le vamos a llamar A sub 2, también le vamos a poner 3 de altura, y le vamos a hacer clic directamente en el vértice. Vamos a considerar ese punto, lo vamos a pasar de capa como auxiliar, y vamos a encontrar dónde está ese mismo punto en las otras proyecciones.
en esta proyección va a estar a 20 de distancia, que es ahí, que serían los 10 de distancia hasta esta línea de tierra y los próximos 10 de distancia hasta la otra línea de tierra. 20 hacia abajo. Y la correlación que existe entre estos puntos es la siguiente. La proyección horizontal del punto A se encuentra ahí, se va a llamar A sub 1. En este caso no estoy poniendo sub por una cuestión de agilidad, pero podría achicar el tamaño del número. Ahí están las tres proyecciones de ese mismo punto. El punto A proyectado en el Pi1, que es vista superior, y así. Lo que voy a hacer ahora es encontrar ese punto en el modelo. Ese punto en el modelo está situado justo ahí. Justo ahí. Entonces el punto A que hemos encontrado en vistas es ese punto ahí. Tiene su distancia al Pi1, que es 10, al Pi2, que también es 10 milímetros, y al Pi3, que también es 10 milímetros. Para terminar de dibujar las vistas, vamos a crear un rectángulo, por ejemplo, para la vista lateral derecha. Este rectángulo tiene que tener 60 horizontal, que es la profundidad del prisma de base triangular, que en este caso está apoyado en una cara rectangular. Entonces escribimos 60, y la altura, como no es un número entero, no voy a escribir ningún número. Voy a hacer clic y con la referencia objeto activada voy a hacer clic en este vértice superior. Si no puedo hacerlo de esa manera, lo que tengo que hacer es realizar una línea auxiliar que permita la correlación entre los puntos de este vértice superior hasta la vista lateral izquierda. Una vez concluida la vista lateral, podemos pasar a hacer la vista superior. Para este caso, la vista superior también tiene las mismas dimensiones, que es 60 por pero no tiene las mismas dimensiones porque en este caso no es altura. En este caso tiene que tener este ancho, que es 40, y 60 para abajo. Me voy a situar en este punto para hacer un Smart Track, que es dejar estas marcas que me permitan encontrar este punto. Si no, lo que tengo que hacer es una línea auxiliar que venga de este punto hasta acá. Y acá escribo 40 porque es horizontal, y voy a escribir 60. Tendría que haber escrito menos 60, pero son 60 de profundidad. Lo que mencionaba recién es que podría haber hecho una línea auxiliar desde este punto 20 para abajo. Lo único que está faltando es la arista superior, que en vista superior está en una posición central. Vamos a crear una línea con el tipo de línea principal en la cota, en las capas, perdón, y ahí vamos a tener lo que es la línea de la parte superior, esta arista en la parte superior del prisma de base triangular. Para finalizar, lo que podemos hacer es corroborar que estos ángulos sean a 45 grados como una especie de validación de correlación entre puntos. Evidentemente están bien. Lo otro que voy a hacer para finalizar esta gráfica es recortar con este comando. Voy a recortar las líneas de tierra. Perdón, ese no.
se seleccionan los elementos de corte y luego se seleccionan los elementos que van a ser recortados, en este caso la línea de tierra. Y ahí hemos finalizado el dibujo.